Muy bien, a continuación vamos a resolver un par de ejercicios sobre la inducción electromagnética en, en una espiral rectangular que entra a un campo magnético constante. Vamos a considerar dos casos. Este caso cuando el campo magnético sale de la página y el caso cuando el campo magnético entra dentro de la página. La espira se mueve con velocidad v hacia derecha, las dimensiones son a y omega. Esta x está indicando Esta X está indicando la longitud de espira que ha entrado dentro de la región de campo magnético, y la región de campo magnético se extiende a lo largo de una longitud L. Aquí la pregunta es, piden realizar una gráfica de la corriente inducida en la espira en función de la coordenada de posición X del extremo derecho de la espira. Entonces esta X está indicando la coordenada de posición del extremo derecho de la espira. Entonces, en función de esa X, vamos a decir cuál es la corriente inducida en la espira, ¿sí? Considerando que cuando se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, cuando se va en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, cuando el sentido es así, en el mismo sentido de las manecillas del reloj, en ese sentido la corriente se considera negativa, en sentido opuesto se considera positiva. Bien, eso es lo que es la convención que se va a usar. Bien, entonces, ¿cómo resolver este ejercicio? Hay que calcular cuál es la corriente inducida. Aquí nos dan un valor de resistencia eléctrica. Nos dan un valor de resistencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, vamos a asumir que el valor de la resistencia eléctrica de la espira es R. Bien. Y vamos a hacer el cálculo de la corriente inducida. Bien. Ok, entonces el valor de la corriente inducida. Entonces para esto usamos la ley de Faraday-Lenz, es la fuerza electromotriz, que es lo que es el voltaje, que es menos la variación en el tiempo del flujo magnético. Bien, entonces aquí hay varias situaciones cuando la espira está entrando dentro del campo magnético. Entonces vamos a ver los diferentes casos. Entonces la espira entra dentro de la región del campo magnético. Aquí no hay campo, el flujo es cero. Entra, parte está del campo está dentro de la espira. Aquí el flujo es máximo y después la espira comienza a salir. Entonces son las situaciones en las cuales nos vamos a ver enfrentados, y cada una de esas situaciones nos va a decir, vamos a determinar cuál es el valor de la corriente inducida, ¿sí? Asumiendo que tiene cierto valor de resistencia la espira. Bien. Ok, entonces bajo esas condiciones, entonces para el caso en que la espira ha entrado parcialmente, fíjense que la X es menor que omega, que es su longitud. Entonces cuando ha entrado parcialmente, ¿sí? Esta X de acá tiene un valor menor que omega, entonces ha entrado parcialmente dentro del campo magnético en ese caso. Entonces, bueno, el campo magnético sale de la página, entonces va apuntada en dirección K. Entonces vamos a decir que las direcciones aquí es K es saliendo, esta dirección vamos a decir que es la dirección I, esta es la dirección I, la dirección J va a ser esta, y saliendo de la pantalla vamos a decir que es la dirección K, o sea, como apunta ahí el campo magnético, ¿sí? Como está apuntando ahí el campo magnético. Bien, entonces teniendo en cuenta esos sistemas de coordenadas, entonces sustituimos, bueno, el vector de A, ¿qué es? El vector de A es un vector diferencial, ¿sí? Que es perpendicular al área. Entonces el área de la espira es esta, y un elemento diferencial de área sería un elemento así. Entonces voy a tomar un elemento diferencial. Piensen que uno divide toda la espira en pequeñas baldosas. Aquí solamente estoy mostrando una de todas las baldosas. Entonces piensen que es como si estuviesen
el área hecha de muchas baldosas. Aquí voy a pintar una de ellas en anaranjado. Bien, ahí está. Piensen que todo está hecho de ese conjunto de baldosas, ¿sí? Y la dirección perpendicular a esto va a ser dirección K. Entonces acá nos quedaría de A, que es el valor del área de ese pequeño segmento de área anaranjado, y K es la dirección perpendicular a esa área. Hacemos la sustitución, aquí está, las dos sustituciones, y hago el producto punto. K da 1 y me queda B por DA. Ok, me queda B por DA. Entonces este B es una constante, el campo magnético es constante, no depende de la posición, ¿sí? No depende de la posición. Aquí en este caso el área que ha entrado, vamos a ponerlo en amarillo, el área que ha entrado es esta es el área total, este es el área que ha entrado. Bien. Entonces bueno, ese campo magnético es constante dentro de esa área, entonces lo puedo sacar de la integral y me queda la suma de los DAs. Esta suma de los DAs no es el área total, ¿sí? No es esa área total, no es todo esto, sino es el área que ha entrado, porque en esta región de acá el campo magnético es 0, entonces este flujo daría 0. Entonces solamente nos queda el área de esta parte de acá al hacer la integral. Entonces el área simplemente sería A multiplicado por X, el área de ese rectángulo amarillo. Entonces por eso aquí aparece A por X. Bien. Posteriormente, para calcular la Fn inducida, entonces calculamos la variación en el tiempo del flujo magnético. Entonces aquí está la derivada con respecto al tiempo de ese flujo magnético que dio BAX. Entonces B es constante, A es el ancho de la espira, es una constante, entonces lo que me queda es dx dt. ¿Por qué dx dt? Porque x depende del tiempo. Entonces esta espira que está aquí, a medida que se ingresa, pues la longitud que está, que es la que llama 1x, que es la longitud que está parametrizando, digámoslo así, que está describiendo mejor la longitud que ha entrado, pues depende del tiempo. Bien, en ese caso, pues ahí sería un valor distinto al que estaba inicialmente dibujado, inicialmente este. Entonces esto va a depender del tiempo. Esta va a ser la coordenada de x de t, que me va a dar el valor de la coordenada de velocidad, que según el enunciado vale v. Bien, ahora ese es el voltaje inducido. El voltaje inducido es igual a la corriente inducida por el valor de la resistencia. Entonces aquí dividiendo, haciendo esto, dividiendo por el valor de la resistencia, obtengo el valor de la corriente inducida. Bien, ok, entonces ya quedamos el valor de corriente en la primera parte. Este signo menos está indicando que va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Bien, ahora en el intervalo en que entra la espira, que es entre omega y L. ¿Qué significa eso? Entonces vayamos acá. Así. Entonces aquí la espira entró parcialmente, pero cuando ya x está más grande que omega, entonces está más largo este valor de x, el que ha ingresado, es más grande que x. Recuerden que x va hasta este borde, ¿no? Hasta el borde de acá es x, hasta el borde del borde derecho de la espira. Entonces, cuando ha entrado completamente, el flujo es máximo. Fíjense que entra todo el campo magnético. Entonces, en este caso, el área de integración, vamos a ponerlo acá. Cuando ha ingresado completamente la espira, ese sería el área de integración. Entonces, repetimos el procedimiento y lo mismo, esto es idéntico. Esto es idéntico, el campo sale, el procedimiento es idéntico, pero en este caso el área es el área completa de la espira. Entonces aquí queda A por omega, que es el área de esa espira. Bien, y ese sería el flujo de campo magnético. Sustituimos acá, ¿ok? Y pues todo esto es constante. El campo es constante, el ancho es constante, el largo es constante. Entonces la derivada de esto da 0. ¿Qué significa? Que la corriente inducida va a ser 0. Bien. Ahora en el intervalo en que x es mayor que L. ¿Sí? En ese intervalo. El intervalo en que x es mayor que L. En ese intervalo, ¿sí? Entonces lo vamos a colocar acá. Me equivoqué. Listo, ahora sí. Entonces ya estamos por acá. Fíjense que la x va hasta este extremo. Va desde el origen hasta este extremo. En ese momento x tiene un valor mayor que la L. Entonces en esa parte el flujo magnético sería a través, déjenme pintarlo acá, sería a través de esta área.
¿sí? Ese sería el flujo magnético no nulo, ¿sí? De tal manera que hay una pequeña parte que no contribuye al flujo porque da cero, aquí el campo es cero. Entonces el área de integración sería esta. Entonces, haciendo el mismo procedimiento, mírenlo acá, es el campo magnético, el vector de área. Aquí el campo magnético sale de la integral y me queda la suma del área. Entonces, el área, aquí yo puse el área, ¿qué área va a ser esa? Voy a cambiarle, ponerle aquí una prima, porque si no pareciera que es la misma área de antes, no, es un área diferente. Entonces, el área es dada por esta expresión que vemos acá. Vamos a ver de dónde sale esa expresión. Entonces recuerden que el área es esto, de esta parte amarilla. Entonces el X en este caso, el X se extiende hasta este extremo, ¿no? Déjenme copiarlo bien. Se extiende hasta este extremo. Ese sería el X completo. El X está midiendo la coordenada de posición del extremo derecho de la espira rectangular, ¿sí? Entonces iríamos hasta acá, bien, ok, y entonces hay que describir cuánto vale esta área amarilla, cuánto vale esta amarilla. Entonces el área total de la espira, esta área total, ¿cierto? Es A por omega. Recuerden que omega es el ancho de la espira, ¿no? Omega es esto, omega es esto, todo esta longitud es omega, ¿sí? Esa longitud es omega. Déjenme limpiar un poco esto. Bueno, ok, así. Entonces esta longitud es omega, ¿bien? Y tenemos que hallar el área amarilla. Entonces necesitamos hallar esta pequeña longitud, bueno, no pequeña, esta longitud, y la multiplicamos por este ancho. Bien, entonces eso es lo que está escrito acá. Tenemos omega, fíjense cómo aparece omega menos x menos l. ¿Qué será esto multiplicado por a? Entonces vamos a ver qué es x menos l. X menos l, x que va hasta aquí, le resto l, y cuando hago esa medida, lo que estoy es hallando, cuando hago esa resta, estoy hallando esta longitud. Voy a ponerlo un poco más grueso, muy exagerado, así, estoy hallando esa longitud. Entonces, si a omega le resto esta longitud azul, pues obtengo esta otra longitud de acá. Bien, entonces esta longitud azul de aquí es x menos l. Entonces sería omega menos x menos l me da esta longitud de acá. Y la multiplico por el ancho y ya tengo el área. Bien, eso es lo que tendríamos acá. Y aquí simplemente se ha hecho una multiplicación de signos y queda expresado de esta manera. Ahora entonces sustituyo el flujo que dio este término de acá, mírenlo. Y hago operaciones. Entonces fíjense, B por A son constantes. Y me quedaría la derivada de omega, que esto es una constante de A0, la derivada de esto es una constante de A0, me queda solamente la derivada de menos x, que es la que depende del tiempo. Aquí menos por menos da más, y me queda la derivada de x con respecto al tiempo, que es v. Bien, y entonces ese es el voltaje, y entonces tendríamos aquí corriente por resistencia, de tal manera que la corriente inducida nos daría VAV sobre R, donde R es el valor que tiene la espira, la resistencia de la espira. Bien, ahora entonces, ¿cómo nos daría la gráfica? Entonces fíjense que ya tenemos, bueno, después de esto, ¿qué sucede? Antes de continuar, después de esto, ¿qué sucede? Después de esto, entonces la espira sale. ¿Ok? La espira sale. Entonces aquí el flujo magnético es cero y no cambia. O sea, no porque el flujo magnético sea cero, la corriente inducida es cero, no. Aquí lo que pasa es que el flujo magnético es cero y no cambia en el tiempo. Todo el tiempo en esta parte el flujo magnético es cero, es constante. Por eso la corriente inducida es cero, porque no depende del tiempo. Es como en el caso intermedio, ¿no? Que pues aquí tenemos el flujo magnético máximo, pero es constante, entonces da cero. En el otro tenemos el flujo magnético mínimo, que es cero, pero es constante, y como es constante pues da cero. Esa es la razón. Entonces ya tenemos los intervalos. Entonces en el intervalo de la gráfica nos quedaría cuando la espira está entrando, la corriente nos dio negativa, o sea, en el mismo sentido de las manecillas del reloj.
Después, cuando va a través de la región de campo magnético, el flujo magnético es constante, no varía en el tiempo, por lo tanto la corriente inducida es cero. Y hacia el final de la trayectoria, cuando está saliendo del campo magnético, la región de campo magnético, la corriente nos dio positiva, es decir, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Y más allá de la región de campo magnético, aquí el flujo de campo magnético es cero y se mantiene constante, y por esa razón, por lo que es constante ese flujo, la corriente inducida va a ser cero. El otro caso es idéntico, salvo que el campo entra. Entonces es repetir el mismo procedimiento, pero en este caso el campo entra. Entonces, cuando el campo está entrando, pues lo único que voy a tener en comparación con el caso anterior es que el campo va a ser menos b, k. Entonces, en todas partes donde está el campo yo le reemplazo por menos b y el cálculo sigue sucesivamente. Aquí da la corriente así, aquí el campo, miren que el campo, ahí aparece el signo menos 0. Después, cuando está ya saliendo, fíjense, menos bk, siguen el mismo procedimiento y finalmente obtienen este valor. Bajo esas condiciones, ahí lo único que se hizo fue cambiar que el campo entraba en dirección menos k. Se obtiene la siguiente gráfica. Cuando va entrando a la región de campo magnético, la espira, entonces la corriente es positiva en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Después, cuando la espira ya está dentro del campo magnético, cuando la espira ya va dentro del campo magnético, entonces el campo magnético el flujo de campo magnético no cambia, entonces la corriente inducida es cero. Y finalmente, cuando ya va saliendo, cuando la espira está saliendo de la región de campo magnético, la corriente inducida es negativa. Ya más allá de la región de donde está el campo magnético, más lejos, en esta región de acá, el flujo de campo magnético todo el tiempo es cero, es constante. Como es constante, no hay inducción de corriente eléctrica, por lo tanto aquí la corriente inducida nos da cero. Entonces esto ya sería el resultado relacionado con los dos casos, que es el objetivo de este video. Entonces ya hemos resuelto los dos casos, cuando el campo está saliendo y cuando el campo está entrando en la pantalla, que una espira que atraviesa esa región de campo magnético.